Si tú como yo eres los que toma una jarra de café, te platico cómo es que a mis 34 años, 35 años, me diagnosticaron con TDA y previo me habían diagnosticado con un trastorno depresivo mayor. Quédate en este video. Todo eso, pues canalizas toda esa energía, toda esta ansiedad chiquita, ¿no? Que dicho sea de paso, el trastorno por déficit de atención, que para mí no es trastorno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o impulsividad, etc., está dentro, según el DSM-5, pues de los trastornos del neurodesarrollo. Ahí también está el espectro autista. Entonces, digamos que el autista y el TDAH o TDAI comparten muchos criterios diagnósticos. No son iguales, pero son muy similares, son primos hermanos. Y lo digo porque, bueno, antes se canalizaba de algunas maneras. Ahora imagínense los niños que siempre hemos o han vivido en ciudad. Pues está más difícil. A mí todavía me tocó salir en la bicicleta, hacer mis vagancias, quemar un cerro. y para mí mi infancia fue maravillosa, ¿eh? O sea, no me quejo. Ya grande, cuando entro en un cuadro depresivo mayor, pues resulta que el psiquiatra me pregunta, ¿qué es lo que tú extrañas de ti? Y me quedé sacado con esa pregunta, como que muy buena pregunta, por cierto. Entonces yo me quedé pensando y dije, extraño mi chispa. ¿Cómo es eso? Pues no sé. O sea, como que vamos a hacer esto, vas, y esto y que el otro. Yo no soy hiperactivo, pero soy muy impulsivo. Entonces el psiquiatra me hace referencia a que realmente yo no tengo depresión como tal. Y estuve tratado y me trató bastante bien, debo decirlo, porque tenía una depresión severa, o sea, horrible. 3 semanas sin salir de mi cama. O sea, estuve a nada de que me internaran, pero mi esposa es maravillosa, la amo un montón y bueno, ella, uf, todo. Pero ya después es como, ok. Entonces esa depresión no era más que mucha impulsividad reprimida, que emocionalmente pues sí te da para abajo, ¿no? Entonces, cuando pues vas en tus etapas del desarrollo humano y entras en una depresión, dices, bueno, yo no había tenido depresión, es lógico, es normal, va. Pero uno de los factores así claves que brincan ya en la adultez del TDA, en mi caso con impulsividad, es que te tomas todo muy personal, somos muy temperamentales, muy volubles de repente, no, pues es que es melancólico. No, o sea, ahí estaban todos estos factores, solamente que no expresaba mis emociones, tenía otra manera de expresar mis emociones, o sea, pues sí, ya estoy más maduro, no puedo con esta carga del matrimonio, no me quiero divorciar, o sea, pero pues... Ser adulto está potente. Yo pensé que ese era mi... pues sí, lo que me detonaba en depresión, y no, lo que me detonaba era que yo empecé a reprimir, pero en la amígdala, que es la que nos pone alerta si hay peligro y no, pero también es la que segrega cortisol y demás. Entonces, ese cortisol, al menos a mí, me hacía, o sea, muy impulsivo, muy echado para adelante, muy así, y me gustaba mucho esa faceta mía. Entonces, ¿qué sucede? Pues llega un momento en que yo tengo que reaprender a hacer un montón de cosas. A mis técnicamente 40 años, o sea, pues sí, ha sido una de autoconocimiento y también de repente me dice mi esposa, O sea, no sé con quién me casé. pues estoy seguro que soy una mejor versión de mí que la de hace 10 años, 15 años, 20 años. Pero ahí el psiquiatra, te doy todo este rollo de contexto, me dice, no señor. Y hasta eso que fue muy humilde, porque es raro que un médico te pida una disculpa. En su momento te diagnostiqué mal, pero te diagnostiqué bien, pero ahorita te estoy tratando mal farmacológicamente hablando. Tú no tienes depresión, tú tienes TDA con impulsividad. Y yo, espérate, o sea, no. En mis casi 40 añitos de vida, o sea,
siempre he trabajado mejor bajo presión. Siempre he sido de las personas que así como, ¿cuál es la fecha límite? Tal día, va. Y no hago nada. Y al último, o sea, Ahí me tienes en el hiperfocus. eso para mí es maravilloso. O sea, te concentras en el hiperfocus y todo. Ya me dice el psiquiatra hace 5 años de esto. ¿Quieres Ritalin? ¿Quieres Concerta? Digo, no. No, o sea, porque ya aprendí a gestionarme. O sea, hay un montón de cosas que digo, no, ya sé cómo trabajar. Inclusive cuando trabajé para una... que fue de los trabajos más maravillosos que he tenido y lo dejé por mi familia. Pero a mí me encantaba ese trabajo, me encanta ese trabajo todavía. O sea, todavía lo hago, pero ahora ya de manera particular. Trabajaba para una ONG de carácter internacional. Es el Foster Care tropicalizado a México. Pero como es una ONG que le rinde cuentas al DIF estatal, en este caso el de Chihuahua, pues yo tenía que hacer reportes de cada visita, obviamente. Ya había más de 100 familias en el programa. A mí me tocó iniciar como terapeuta, no hacer el programa, obviamente, esta parte, ¿no? Y bueno, una persona que admiro muchísimo, Rose, o sea, una trabajadora social increíble, o sea, ella es más psicóloga que muchos psicólogos. Entonces, cuando recién iniciamos eran 10 familias, 9 familias, no recuerdo, pero no pasaban de 10 familias. Entregar los reportes, sí, está bien, o sea, pues va. Para cuando yo entro a esta organización, yo venía, mi anterior trabajo había sido en la dirección de un bachillerato tecnológico e industrial. Venía un poquito habituado a trabajar bajo presión, porque quienes conocen el sistema de DGETI saben que te piden las cosas para antier y bien y ya. Y a mí me gustaba eso, o sea, como que va. Pero era un fuego que tenía muy controlado, o sea, eso fue en el 2018, ya hace rato. Y en el 2021, casi 2022, yo termino mi relación laboral con esta ONG que te platico. Entonces, para ese tiempo, sí sabía gestionarme, pero estaba como aprendiendo, pero no sabía todavía de TDA ni de la impulsividad. Por eso a mí se me hacía todo muy fácil de que va, y esto, y lo otro. Pero llega un momento en que hay un desgaste en el cuerpo, ¿no? Estoy en la ONG, a mí me daba una angustia, pero tremenda, el tener que sentarme a hacer los reportes. Me daba mucha angustia, ¿no? Y en esa ONG, conforme, yo creo que nada más fueron 4 meses donde yo le decía a mi esposa, hey, ¿dónde están las cámaras? Esto es demasiado bueno para ser cierto. No, hombre, pasaron 4 meses, fue como una luna de miel que yo tuve laboral. Y la carrilla se dejó caer, pero feo, porque las familias empezaron a notar y cada vez más capacitaciones y más familias. Entonces, era trabajar con los niños y también con las familias. Entonces, era como muy pesado. Y era poner todo eso en reportes. A mí eso me agobiaba. O sea, que no. Y sentía horrible, una angustia tremenda, porque yo me sentía procrastinador, me sentía flojo, sentía síndrome del impostor, porque de repente sí me atrasaba y yo, oye, pues... Y sí me lo decían, ¿qué va a pasar el día que sean 50 familias? Que decían, ay, la fregada, ¿cómo? Bueno, en ese inter, o sea, yo me estoy tratando por la depre. Y ahí es cuando yo voy a mi revisión, porque ir al psiquiatra es como ir a, pues no sé, con otro médico, o sea, es mucho tabú. En este caso yo estaba yendo una vez cada 7 u 8 meses. Y es cuando brinca esto y me dice, no, tú tienes TDA con impulsividad. Eso es lo que a ti te crea la angustia. Y sí, o sea, sí soy bueno trabajando al límite de tiempo. Yo era muy bueno en intervención en crisis porque me gustaba mucho esa adrenalina, ese cortisol, ¿no? Todo eso, o sea, a mí me nutre. Me empezaron a dar muchos sentidos, o sea, que, ok, yo entiendo por qué no estudiaba de manera visual para mis exámenes y yo soy más auditivo, soy más kinésico. Y me empezaron a caer un montón de veintes. Dije, ok, o sea, va, o sea, pues sí, tengo TDA y no pasa nada. Y lo que sí me creó conflicto, te digo, mis padres son maestros, fue este punto de, ¿por qué nunca me lo detectaron? Si ustedes son maestros, y mira, mis papás, pues lo digo con humildad y rigor, son maestros que en verdad se prepararon un montón para hacer su trabajo, siempre estaban en cursos, siempre estaban un montón de cosas, ¿no? Pues en casa de herrero cuchillo de palo, ni para qué le busco más.